¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad. Estoy sumamente contento, muy alegre de poder platicar con ustedes de grandes temas que siempre nos interesan, no solo para este mundo bonito del derecho, sino todas las ramas que se comparten conocimiento y que son necesarias para aprender temas de cultura en general y que nos ayudan a todos. Y el día de hoy no es la excepción. ¿Por qué no es la excepción? Porque vamos a platicar de la mano de la magistrada Adriana Campuzano Gallegos de dos cosas muy interesantes. La primera y más importante, de cómo vamos a redactar una demanda de amparo, cómo se redacta una demanda de amparo. Y la segunda, porque, damas y caballeros, sí, así como lo escucha, desde ahorita ya tenemos otra edición actualizada al 100% de su manual para entender el juicio de amparo, editado por Thomson Reuters. Incluye la reforma que hubo a la ley de amparo. Como ustedes pueden ver, la magistrada está siempre actualizada y este libro se actualiza constantemente. Entonces ya tenemos la nueva edición calientita, recién salida del horno, como pan caliente riquísimo, para que ustedes lo adquieran rápidamente, ya tomen su teléfono y lo vayan ordenando a su casa editorial, a Thomson Reuters. Pero vamos a tener sorpresas para ustedes al final del programa, así como siempre, por favor, quédense con nosotros. Y pues, querida magistrada, felicidades en primera instancia nuevamente por otra edición más, una edición actualizada, y pues sobre todo de este bonito hijo que se llama Manual para entender el juicio de amparo. ¿Cómo se encuentra, magistrada? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar con ustedes. Efectivamente, me da mucho gusto saludarlos, agradecerles su compañía el día de hoy, a usted particularmente, a la maestra, a la conductora general que nos hace favor de Sonia de invitarnos y por supuesto a todo el equipo que graba este programa o que participa en su transmisión. Muchísimas gracias. Y bueno, sobre el libro, pues cada año se actualiza porque mi casa editorial es muy exigente. Así es que no podemos tenerlo sin actualizar y como todos los años se va generando contenido jurídico nuevo. Ahora efectivamente la reforma judicial, pero además tiene algunas otras cosas interesantes como los QRs, el uso de los QRs como nuevas tecnologías para incorporar contenidos dinámicos al libro. De manera que pues sí, es una edición distinta en algunos aspectos y sí, actualizada enteramente con la jurisprudencia de la Suprema Corte y ahora estamos incluyendo algunas jurisprudencias de los plenos de circuito que nos parecieron relevantes. Así es que ojalá les guste esta edición. Claro que nos va a gustar, ya nos gusta desde que salió la primera edición, sabemos la gran calidad que usted imprime en sus obras. Aparte, qué bueno que lo dice y déjenme decirles, querido público, que realmente adquiéranlo, no por otra cosa, sino por la riqueza que tiene, no solo del conocimiento de la propia magistrada, sino también ya los recursos que ella nos comentó, pero además porque la magistrada sabe jugar muy bien con lo didáctico. ¿A qué me refiero con lo didáctico? Que siempre está cambiando, siempre está explorando cómo hacer la información más digerible, con mapas conceptuales, con notas, con juego de colores para atraer la atención, con los códigos QR, para de alguna forma empezar a dar más conocimiento, más materiales, sin volver tan voluptuosa la obra para que no nos espante. A esto me refiero. Nosotros vemos una obra que es muy completa y cuando la abren se dan cuenta que tiene unas ramas para que ustedes se metan a investigar más todavía y aprender más. Entonces me parece fenomenal. Además que tiene consejos, apartado de argumentación, es decir, tiene muchísimas cosas que no quisiera yo arruinarles más porque el chiste es que ustedes se sorprendan junto conmigo leyendo la obra. Pero bueno, volviendo al tema que tanto nos han pedido y que realmente lo hablábamos tras bambalinas con la magistrada, uno de los temas primordiales ha sido, y yo creo que el coco de todos los abogados o todas las personas que buscan entender el juicio de amparo es cómo se redacta la acción del amparo, que es prácticamente materializada en la demanda de amparo. Entonces, este tema, magistrada, pues realmente fue de los que más arrasó. Les pedimos, por favor, vean también los videos que hemos hecho anteriormente, donde nos explica la magistrada qué es el juicio de amparo, donde vemos cómo se desarrolla el juicio de amparo y otros temas más de amparo.
pero hoy vamos a enfocarnos en este punto tan relevante, magistrada, por lo cual me gustaría hacerle esta primera pregunta. ¿Qué debemos en primera, ¿qué podríamos definir como una demanda? Porque también a veces hablamos de demandas, pero no entendemos muchas veces la esencia de lo que es una demanda, sobre todo en amparo. ¿Qué nos podría decir, magistrado? Bueno, la demanda es el escrito inicial del juicio, es la petición, es la manera en que se ejerce la acción de amparo. Pero más allá de esto, desde el punto de vista procesal, por supuesto, es la que define toda la suerte del juicio de amparo y de ahí su importancia, porque una demanda determina el contenido de la litis constitucional, determina quiénes van a ser sus partes, determina cuáles son los hechos, determina cuáles son los argumentos, determina en principio cómo puede ser una medida cautelar si es que la solicitamos en la propia demanda. Entonces, la suerte del juicio está echada desde la demanda. Un abogado que cree que en el curso del juicio va a poder modificar la estrategia o la línea de acción o agregar nuevos elementos, difícilmente eso ocurrirá porque en principio la demanda es el punto de partida y la que predetermina incluso la sentencia. Claro, puede haber una ampliación de demanda en algunos supuestos y ahí habrá una oportunidad de incorporar nuevos elementos a la litis. Pero más allá del tema procesal, la demanda es un acto de comunicación y esto es importante que quede claro para quien promueve un juicio de amparo. Cuando va uno a un juicio, le está pidiendo al tribunal que haga justicia. La manera de pedírselo es a través de un escrito de demanda. Y como es una petición, tiene una dimensión de comunicación en donde el abogado o el promovente debe ser capaz de convencer al tribunal de que le asiste razón. Es decir, convencerlo de que ha sido atropellado en sus derechos fundamentales y que le asiste la razón y que por tanto este atropello merece una sentencia que lo reponga en el goce y disfrute de esos derechos que han sido violados. De manera que tienen ustedes que pensar qué capacidad o qué poderío tiene una demanda de comunicar al tribunal un evento de injusticia. Y esto incide directamente en cómo se confecciona la demanda. Si alguien cree que un escrito de demanda con 100 hojas y con una estructura de la que vamos a hablar un poco más adelante, confusa, caótica, desordenada, revuelta, sin ton ni son, reiterativa, va a tener un efecto de convencimiento en el tribunal, generalmente están equivocados. Los tribunales perciben a las partes a través de sus promociones y los tiempos en los juicios no son los mismos tiempos que tiene el abogado en su despacho cuando hace una demanda de 100 hojas. La justicia exige prontitud, celeridad y generalmente la lectura de las demandas de amparo se realiza de manera muy veloz, muy rápida y con la voluntad de identificar los problemas que hay que resolver. Si ustedes hacen una demanda que no tiene claridad, que no tiene orden, que no tiene pulcritud en su redacción, que al intérprete, es decir, al tribunal, le va a significar mucho tiempo de aplicación y dificultades de comprensión, entonces tiene pocas posibilidades de tener éxito, porque el acto comunicativo va a fracasar. Entonces, esta dimensión de la demanda como un acto comunicativo me parece que es vital para considerarla en toda su importancia. Y creo que nos acaba de dar una definición muy amplia, muy interesante para comprender precisamente qué es una demanda, porque es un arte fino muchas veces, por así decirlo, el poder hacerlo. Yo siempre digo que la demanda se vuelve como en tiro con arco, la flecha a la que tienes que darle cierta precisión y postura y preparación. Es decir, no basta solamente con estirar un arco y aventar la flecha, sino tienes que preparar desde dónde quieres que sea su destino, tienes que calcular la velocidad que va a llevar, tienes que calcular el nivel de fuerza que tienes que poner, el ángulo de disparo para que efectivamente caiga en el punto central. Es decir, la demanda es igual, es la punta de la flecha que vas a lanzar para iniciar un andamiaje jurídico, pues para lograr un resultado. Y como dice la magistrada, si no lo preparas desde el inicio, pues definitivamente y muy difícilmente, pues va a concentrarse en el centro
del punto donde tú quieres que llegue. Y por lo cual me gustaría ahora preguntarle, magistrada, para poder hacer esta demanda de amparo, ¿cómo se divide esta demanda? Es decir, la ley que nos establece y en la práctica cómo se ve esta división o partes que forman la demanda. Bueno, mire, comenzaría por decir que la preparación de una demanda de amparo tiene su propio tiempo y su propia lógica, ¿no? Un abogado que quiere promover un amparo lamentablemente tiene un plazo muy reducido para hacerlo y entonces tiene que ser muy puntual y muy eficiente. Si le agregamos que a veces las partes no le dan los elementos necesarios, pues el trabajo del abogado se hace más complicado o de quien vaya a promover la demanda, no necesariamente un abogado. Entonces, primero hay una fase de preparación. En esa fase de preparación, lo que hay que hacer es recabar información, toda la información para conocer el caso, recabar las pruebas de cualquier tipo o la información para poder ofrecer las pruebas, tener muy claros los hechos, tener muy claros las partes, y esto no es una decisión sencilla. Por ejemplo, hoy estamos llenos de juicios de amparo en materia de vacunas para menores. Y entonces ahí la decisión es quién va al juicio. ¿Va el menor por sí, para que le designen un tutor especial? ¿Va la mamá? ¿Va el papá? ¿Van ambos? Tenemos los documentos, ¿no? Están las actas de nacimiento. Este es un niño con enfermedad o sin enfermedad, entonces hay que tener la historia clínica, ¿no? La información sobre la condición del menor. Esta clase de cosas las tiene que definir el abogado antes de empezar a escribir su demanda y son los temas más importantes. Si no tiene los hechos claros, si no tiene la información para hacerlo, entonces va a tropezarse al momento de redactar la demanda porque va a dejar huecos o va a afirmar hechos que no son exactos. Y hay una regla de oro. Todo lo que se afirma en la demanda debe probarse. Si se afirma y no se prueba, no sirvió de nada que se afirmara. Y esto tiene mucho que ver con la percepción de justicia, porque hay muchos casos en donde los abogados narran en sus demandas una serie de atrocidades y de injusticias, pero son incapaces de probarlas en el juicio. Y entonces tenemos una historia de las partes que vienen y nos cuentan que no corresponde a la historia probada en el expediente. Cuando el tribunal resuelve la historia probada. Por eso es tan relevante que cuando se hace una demanda se tenga el cuidado de que todo aquello que se afirme se vaya a probar. Si no se va a poder probar, no sirve de nada que se afirme, porque lo único que va a hacer es contaminar el proceso. Entonces, bueno, en esta primera fase recabamos la información, tenemos claros los hechos, prevemos cuáles van a ser las pruebas, eventualmente si vamos a solicitar la suspensión, ¿para qué la vamos a solicitar? Y esto hay que tener cuidado con esto. Muchos abogados y promoventes van al juicio de amparo por la suspensión. El caso que les estoy poniendo de las vacunas es precisamente para suspensión. No les preocupa que al final les digamos si tienen o no razón, lo que quieren es la suspensión. Y así se están promoviendo. Y hay abogados que al hacer el capítulo de suspensión ni siquiera precisan para qué quieren la suspensión, o bien no tienen claridad en qué suspensión están pidiendo. Como ustedes saben, hay suspensión de plano y suspensión provisional de plano y de oficio, o de oficio incidental, o suspensión a petición de parte, y los abogados ni siquiera saben qué suspensión están usando, entonces mezclan, y eso produce una complicación procesal como no se imagina. Que se está viviendo en los tribunales hoy por la falta de claridad en las demandas de amparo. El juez no sabe qué le están pidiendo. Le están pidiendo la de plano, le están pidiendo la provisional, le están pidiendo las dos. Entonces tenemos un caos en este momento procesal derivado de que los abogados no están teniendo cuidado en las demandas. Entonces, dicho esto, ahora sí, nos vamos a lo que la ley dice que debe tener una demanda de amparo. Y ahí es un ejercicio de checklist, maestro, eso es todo. Si la demanda de amparo, la ley dice, la demanda de amparo debe contener lo siguiente, y le va diciendo el nombre del quejoso, el domicilio, el nombre de la identificación de la autoridad responsable, el nombre del tercero interesado, la protesta de decir verdad si se conoce o no el tercero interesado, los actos reclamados, la autoridad de cada una de las autoridades responsables, los hechos que son antecedentes de la demanda, la protesta de decir verdad de los hechos. Y ahí la ley le va diciendo. Entonces, es un checklist. Yo tomo mi ley de amparo, hago un listado de lo que la ley de amparo dice que debe tener y lo voy identificando en un escrito que es un escrito preparatorio, un apunte, un borrador de mi demanda, donde yo voy poniendo cada cosa que me pide la ley. No hay que ser
creativos. Si la ley me pide algo, lo tengo que poner. Si la ley dice, si no hay tercero interesado, deberá decirlo bajo protesta de decir verdad, es que la ley quiere que le pongamos bajo protesta de decir verdad, no conozco quién es el tercero interesado. Si la ley dice, cuando manifiesta los antecedentes, deberás decirlo bajo protesta de decir, es que la ley quiere que digamos, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado son los siguientes. Si la ley me dice, debes decir cuándo tuviste conocimiento del acto reclamado, yo tengo que decir fecha de conocimiento del acto reclamado. ¿Me explico? Entonces, es un checklist. En esta parte de la demanda es simplemente que yo ponga todos los elementos que la ley me pide, porque de que yo cumpla con todo eso, depende que esa demanda sea admitida a trámite. Es sorprendente que las prevenciones de los juzgados de distrito y de los unitarios abundan. Y abundan porque, bueno, hoy son colegiados de apelación, pero todavía no los tenemos en funciones. Abundan porque las demandas de amparo no se hacen con el orden ni con todos los elementos que la ley de amparo exige. Entonces, lo primero es cumplir con los requisitos obligados. Lo segundo es construir aquellos elementos en donde se necesita una construcción. La construcción ya particular tiene que ver con los hechos, con los conceptos de violación, que ya suponen que yo ya, una vez que llegué a cubrir todos los demás requisitos, ya me pongo a pensar en el caso con toda calma y los voy narrando los hechos y construyendo los argumentos en los conceptos de violación. Este ejercicio de los conceptos de violación tiene que ver con la identificación de los derechos violados. Entonces, este ejercicio sí necesita un segundo paso en este borrador que estamos realizando para tener una demanda de amparo. Excelente, magistrada, gracias por comentarlo. Y sí, qué bueno que nos hace esos comentarios muy puntuales, porque efectivamente tenemos que cumplir lo que dice la normatividad, es decir, dar un checklist, como lo acaba de mencionar la magistrada, pero sobre todo también, ojo, tomar en cuenta lo que nos decía al principio, es decir, efectivamente, ¿qué estás pidiendo? ¿Qué quieres pedir? Que haya congruencia en lo que estás pidiendo y obviamente hay un orden en todo eso y que se pueda probar, comprobar, que se pueda entender. Yo siempre he dicho también que así como precisamente el manual para entender el juicio de amparo, efectivamente, entender, nosotros tenemos que hacer nuestras demandas entendibles para el juzgador. Yo soy a veces de la idea de que debemos también ser muy claros, porque a veces se hacen demandas tan oscuras que están llenas de paja, como dicen, que son de muchas hojas, muchas, y en lugar de volver más expedito muchas veces la impartición de justicia, pues uno vuelve más tedioso la lectura para el propio juzgador y lo puede confundir incluso, ¿no? Entonces, creo que también depende mucho del abogado que todo se maneje muy rápido, que sea muy claro y muy concreto. Y déjenme decirles, queridos amigos, que esto me sirve de colación para conectar desde ahorita que en este manual, para entender el juicio de amparo, no solamente que vamos a obtener el conocimiento de la mano de la magistrada de cómo entender el juicio de amparo, al final nos coloca unos anexos donde efectivamente nos da tips para redactar escritos dirigidos a los tribunales, nos da comentarios sobre cómo argumentar y tener en cuenta para la argumentación y efectivamente nos apoya con algunos formularios que obviamente son base para que nosotros sepamos cómo tener un orden a la hora de hacer nuestras demandas. Entonces, ¿quieren aprender más? Pues ya que ya tienen la respuesta en sus manos. Magistrada, me gustaría ahora, por favor, entonces, que nos vayamos por partes. Entonces, cuando yo ya voy a empezar a redactar la demanda, como usted nos dice, entonces ¿qué tengo que poner primero? Y sobre todo, ¿cómo se debería poner? ¿Por qué lo digo así? Porque a veces muchos abogados escribimos como por formato, por así decirlo, como porque siempre se ha hecho así. Entonces me gustaría, por ejemplo, que vayamos puntualizando con usted cómo deberían hacerse. Es decir, qué debe ir primero en la demanda y cómo se debería de hacer, y qué debe ir después y cómo se debería de hacer. ¿Qué nos podría decir, maestra? Bueno, la costumbre
aconseja que se identifique en la demanda el nombre del quejoso en la parte superior derecha, un recuadro donde le ponen los datos, ¿no? De quejoso y esto. Es una costumbre de forma, la verdad es que no tiene mayor importancia. Lo que importa es a quién va dirigida la demanda, ese es el primer dato, encontrar al juzgado o al tribunal que corresponda, ese es el primer dato, y para eso pues hay que revisar quién va a ser el juzgado o el tribunal competente para recibir una demanda de amparo. Y ahí hay que recordar que tenemos juzgados de distrito que son mixtos en algunas partes de la República todavía, otros son semi especializados, quiere decir que conocen de algunas materias, otras son especializados y solo conocen de una materia. Y además también tenemos, dependiendo si se trata de una acto reclamado de quién, si se trata de un juzgado de distrito o si se trata de hoy todavía tribunales unitarios de circuito, próximamente tribunales colegiados de apelación, que ellos conocen de actos de sus pares, de otros tribunales unitarios de circuito o colegiados. Estamos hablando de la demanda de amparo indirecto. Pero si hablamos de la demanda de amparo directo, entonces ahí estaríamos hablando de tribunales colegiados de circuito, que son los que conocen estas demandas. Cada demanda tiene sus propias particularidades. La diferencia esencial es que en el amparo indirecto, la demanda inicia el proceso ante un juzgado de distrito, a un tribunal unitario de circuito o colegiado de apelación, y se presenta ante ellos mismos. En cambio, el amparo directo, la demanda se presenta por conducto de la autoridad responsable y porque siempre proviene de un tribunal. Entonces, ahí en la demanda de amparo directo tenemos un escrito, que es el que se usa para presentar la demanda, que va dirigido a la autoridad responsable, y aparte nuestra demanda, que va dirigida a un tribunal colegiado de circuito. En ambos casos lo que tenemos que saber es quiénes son competentes. Y ahí hay que recordar que la competencia no solo es por razón de materia, también es por razón de territorio, por ejemplo, y entonces ahí tenemos que ver a qué órgano le corresponde conocer el asunto. Este es el punto de partida de la demanda, a quién va dirigida. Normalmente hay oficinas de correspondencia común, entonces pues normalmente se pone al tribunal en turno, salvo que solo haya un solo tribunal en alguna región de la República y entonces se dirija a él. Y ese es el primer dato de la demanda de amparo, a quién va dirigida. Después tenemos quién promueve, por supuesto, y ahí tenemos el nombre de la persona quejosa. Persona física, persona colectiva, adulta, adulta menor, varios, porque puede ser una demanda de varias personas, el nombre de la persona quejosa, que es muy relevante porque luego los abogados se equivocan en el nombre y entonces de ahí ya tenemos una serie de complicaciones porque o lo prevenimos o al final le tenemos que poner o sea, Pedro Ramírez Cueta o Pedro Ramírez Cueto, porque no sabemos quién fue el nombre correcto del quejoso y no tenemos documentos para identificarlo. Entonces, esta clase de cosas ocurren porque los abogados no tienen el cuidado de verificar el nombre de la parte quejosa. Luego viene la costumbre muy útil y muy saludable de señalar el domicilio para oír notificaciones, la parte que va a ser autorizada, el alcance de esa autorización. Y ustedes saben que en algunas materias, como la civil y la administrativa, la autorización de un abogado implica que está autorizado para ejercer la profesión de derecho. Debe tener una cédula registrada ante el Poder Judicial de la Federación que demuestra que tiene esa cédula, ese registro, ¿no? Entonces ahí está el domicilio donde oír notificaciones y las personas que están autorizadas y para qué están autorizadas. Están autorizadas en términos amplios para realizar toda clase de actos procesales o están autorizadas solo para oír y recibir notificaciones o recoger documentos, que son dos niveles de autorización totalmente distintos. Y luego, bueno, ya después de que tenemos a quién es el que va al juicio de amparo y quiénes son sus autorizados y dónde va a recibir notificaciones, pues ya podemos empezar a identificar a las autoridades responsables o particulares responsables y los actos reclamados. Y ahí tenemos la dificultad de que en ciertos litigios es más difícil encontrar quiénes son nuestras autoridades responsables. Cuando se trata de un litigio en contra de la autoridad, o sea, del gobierno, de las autoridades públicas, es más sencillo porque normalmente están previstos en reglamentos interiores o tenemos documentos donde están identificados, pero cuando se trata de particulares en funciones de autoridad o se trata de
servidores públicos que no tienen una identificación con nombre de cargo es mucho más complicado. Por ejemplo, una persona va a un hospital a pedir atención médica de urgencia y se la niegan. Por ejemplo, o va a solicitar aborto y no se lo quieren realizar. Entonces, ahí, ¿quién es el responsable? Entonces empezamos, pues algunos ponen al secretario de salud, el secretario de salud va a decir, no es cierto, porque yo no tuve que ver con ese evento, ¿no? Otros van a poner al director del hospital, eventualmente el director del hospital va a decir, yo no, ni siquiera me enteré que le negaron la atención médica. Otros van a poner los nombres de los doctores que fueron los que, o de las enfermeras, o de la persona que no la dejó pasar, en fin, ahí se empieza a complicar la identificación de las autoridades responsables. Y luego hay gobiernos que tienen la mala costumbre de modificar los nombres de sus oficinas, pero no hacerlo en un reglamento interior ni en un manual de organización o no hacerlo público. Entonces se vuelve una carrera contra el tiempo encontrar los nombres de las autoridades responsables. Este es un tema delicado. Lo más recomendable es que cuando no se tenga idea clara de cuál es el nombre de la autoridad responsable, se diga al tribunal que no se tiene conocimiento y se solicite información. Por ejemplo, es muy común los abogados que trabajan en el alcoholímetro, muy común, que tengan que señalar como autoridad responsable al oficial que llevó a cabo la prueba del alcoholímetro, pero no saben cómo se llama, ¿no? O que tengan como autoridad responsable al juez calificador que va a tener el caso, pero tampoco sepan cómo se llama, cuál de todos los jueces calificadores, en cuyo caso, pues lo señalan de una manera genérica y le dicen al tribunal pues que se desconoce el nombre particular y que una vez que rinde informe alguna de las otras autoridades se podrá precisar el nombre correcto de esta autoridad. Entonces, la identificación de la autoridad responsable es fundamental, tenemos que llamar. Antes se acostumbraba a distinguir entre autoridades ordenadoras y autoridades ejecutoras. Esa distinción, sobre todo en materia penal, se sigue conservando. Yo no la veo útil ni relevante, me parece que ponerles un nombre es inútil, lo que importa es que le reclamo. Y a veces uno no tiene claridad en qué consistió la participación de cada autoridad. A veces uno cree que es ordenadora y en realidad es ejecutora. Y entonces, más conviene no ponerles etiquetas. La ley no te pide que le pongas ninguna etiqueta, te dice, señala a las autoridades responsables y dime qué acto le reclamas a cada una. Entonces, lo relevante es qué acto reclama a cada una. Acto omisivo o acto positivo o norma. Y entonces, identificar a cada una de las autoridades responsables con toda precisión hasta donde sea posible, separarlas una por una, no todas juntas y revueltas, sino una por una, e identificar respecto de cada una cuáles son los actos que le reclamamos. Y aquí llegamos a una parte complicada que es la descripción de los actos. Hay muchísimos abogados que les encanta poner en el capítulo de actos reclamados los calificativos. La ilegal, inconstitucional, aberrante, injusta decisión que tomó la autoridad de privarme de mis actos, de mis derechos, sin haberme escuchado a juicio. Y todo esto que dije yo no sirve para nada porque no nos dice cuál es el acto. El acto es la conducta que le atribuimos a la autoridad. ¿Cuál es la conducta? Clausuró, dictó una orden de aprehensión, dictó un laudo, dictó una resolución, ejecutó una diligencia, notificó. Eso es lo que nos interesa, no todo lo demás, no todo el discurso de todo lo que hizo mal la autoridad. Esa parte de la demanda no es para quejarnos de lo que hizo mal la autoridad, es para identificar cuál es el acto, es decir, la conducta que vamos a cuestionar en el juicio y que va a ser materia de una sentencia de amparo. Entonces, entre menos etiquetas, expresiones de descalificación y de protesta le pongamos en esa parte de la demanda, es mejor. Y pues dependiendo del acto es que tendremos que dar más o menos información. Por ejemplo, si yo reclamo una sentencia, una resolución, un laudo, es muy sencillo. Pues la resolución dictada en el expediente tal o el oficio dictado en el expediente tal de fecha tal, por virtud del cual algo, ¿no? Me negaron una devolución de impuestos, me clausuraron el inmueble, en fin, lo que diga la resolución.
Si no es así, porque no está identificada, porque no está documentada, es un poco más complicado y entonces ahí sí tengo que decir, por ejemplo, el desposeimiento que realizó en un predio de mi posesión de fecha tal, tales condiciones, ubicado en tal lugar, ¿no? Y a veces ni siquiera tenemos tanta claridad, entonces le tenemos que dar al tribunal pues, los datos que tengamos, ¿no? Cuando se trata de amparo contra normas, esto es muy relevante, porque a veces los abogados son muy puntuales y dicen, reclamo el decreto que reforma el Código Civil Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación tal de tal fecha, punto. Y dices, pero ¿qué artículo, qué porción normativa, qué parte de ese decreto estás reclamando? Y entonces ahí viene la prevención. Que identifique cuáles son los preceptos que está reclamando, ¿no? Entonces, en tratándose de normas, lo que hay que identificar es la porción normativa. Quiere decir, qué regla dentro de qué artículo, de qué ley o de qué instrumento normativo se está reclamando. Entonces, hasta aquí llevamos lo que es actos reclamados, autoridades responsables, nombre del quejoso. Y bueno, si le parece, incluyo en esta intervención el nombre y domicilio del tercero interesado. El tercero interesado es la persona que tiene un interés opuesto al quejoso, un interés jurídico opuesto al quejoso. Puede ser la contraparte en un juicio, puede ser quien haya solicitado o gestionado el acto reclamado o aquel que se ve afectado por sus derechos, por eso debe tener interés jurídico, con motivo de mi pretensión. Entonces, siempre que haya una persona que tenga un interés jurídico opuesto, debe ser llamado como tercero interesado. Si tenemos los datos para emplazarlo, muy bien. Si no tenemos los datos para emplazarlo, porque somos terceros extraños al procedimiento, por ejemplo, pues se debe solicitar que se recabe la información para poder emplazarlo. Lo relevante es que lo señalemos si lo conocemos. Es muy importante porque habrá abogados, y los hay, que no quieren llamar al tercero interesado porque creen que eso es una ventaja procesal y esa conducta se revierte en su perjuicio porque en el proceso nos vamos a dar cuenta que hay un tercero interesado y o lo llama el tribunal que conoció del juicio en primera instancia o lo llama el tribunal revisor. Y es peor para las partes una reposición del procedimiento por no llamar oportunamente a un tercero interesado. Hasta aquí creo que en esta parte de la demanda. Maestro. No, pues realmente uno hasta se embeleza escuchándola, porque uno va recordando cómo se va realizando esta estructura, cómo debe ser, y dice, "Hijo, ojalá me hubieran explicado eso así cuando pasaba por las aulas". Entonces, realmente me encandilo mucho escuchándola, y yo creo que todo el público también. Y pues sobre todo, ya lo saben, muchachos, si les gusta, aquí está todavía mucho mejor. Aquí pueden aprender todavía más porque lo pueden tener a la magistrada las 24 horas del día aquí explicándoles el juicio de amparo. Si no lo entienden, lo vuelven a leer y lo vuelven a leer, pero con una sola leída basta para entenderlo. Realmente está muy claro. Magistrada, vamos ahora a tocar partes, yo creo, más esenciales de la demanda, donde forzosamente muchos les cuesta trabajo, a todos nos ha implicado siempre un reto, y es, por ejemplo, efectivamente, cómo deben narrarse, por ejemplo, los hechos, cómo deben plasmarse los hechos, y sobre todo de ahí pasarnos también a cómo debe fundamentarse, y lo más importante, cómo empezar a hacer los conceptos de violación. Eso es, yo creo que es lo que todo mundo que nos escucha dice, esta es la cerita del pastel, queremos escucharla. Pero adelante, magistrada, por favor, vuélvanos a llevar de la mano, por favor. Gracias. Bueno, una aclaración. En el libro estamos incorporando videos a través de los QRs. Entonces, ahí sí, si me quieren oír, ahí voy a estar Eso está fenomenal. aprovechando su comentario. Ya lo saben, muchachos, ¿eh? Aquí está. Adelante, magistrada. Les decía, bueno, sobre los hechos, bueno, la protesta de decir verdad, por supuesto, ¿no? Sobre los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado. La mayor parte de los abogados pone, soy una persona constituido conforme a la ley, si es una persona colectiva, que cumplo todas mis obligaciones, que estoy al corriente.
Eso no nos sirve de nada porque eso es absolutamente inconducente. Los hechos que nos importan son los que tienen que ver con los actos reclamados como antecedentes de los actos reclamados. Entonces, lo que es relevante es explicar al tribunal los antecedentes que dieron lugar a ese acto reclamado, de manera que generalmente tiene que ver uno con el interés jurídico legítimo de la parte quejosa, de dónde deriva su vinculación con ese acto, por qué ese acto lo perjudica. Por ejemplo, si yo quiero reclamar una norma, hoy hay muchos juicios en materia de etiquetado de alimentos, como ustedes saben, se modificaron las reglas de etiquetado de alimentos y por eso hoy vemos sellos en todos los alimentos. Bueno, hay un conjunto de empresas que fueron al amparo por considerar que esto les estaba causando daño, sobre todo en sus inventarios. Y bueno, lo primero es, yo soy una empresa que me dedico a producir, comercializar productos alimenticios. Ahí está la afirmación que nos importa, o sea, de dónde viene el interés jurídico legítimo para venir al amparo. Entonces, uno de los objetivos de los hechos es que establezcamos el vínculo de la parte quejosa con los hechos. En el caso de las vacunas, pues yo soy mamá del menor fulano de tal que está en tales condiciones, ¿ok? Si se tratara de un asunto laboral, pues yo soy trabajador o yo soy patrón, ¿no? Y los hechos son, pues yo promoví un juicio laboral o si se tratara de un policía, tenemos muchos, o si se tratara de un pensionado, pues el primer hecho es soy policía, soy pensionado, ¿no? Si se tratara de un asunto familiar, pues entonces contraje matrimonio, tuve hijos, en fin, el hecho relevante del cual se desprende mi vinculación con el acto reclamado. Lo siguiente es los hechos que dieron lugar al acto reclamado. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la historia, no? Esa historia es relevante porque generalmente la legalidad o la constitucionalidad del acto reclamado depende de la historia, depende de cómo ocurrieron los hechos. Ayer escuchaba yo sobre el número de personas que están detenidas en cárceles de manera injusta y que ni siquiera saben por qué están. Y entonces piensa uno, es que los hechos de esa historia son los que determinan cómo está el asunto, ¿no? ¿Cómo fue? Platicaban ayer de una historia de un grupo de personas que habían tenido un incidente de tránsito y luego habían quedado procesadas por secuestro. ¿Cómo dices, cómo pudo ser que una persona que tuvo un incidente de tránsito quedó procesada por secuestro? Los hechos, ¿no? Eso es la parte relevante de la historia. Y en algunas materias los hechos son más relevantes que otras. En materia penal los hechos son fundamentales. En materia familiar los hechos son fundamentales. En materia de trabajo, si tienen que ver con despido, con accidentes de trabajo, son fundamentales. En otras materias, como la materia administrativa, probablemente los hechos dependen de la materia. Por ejemplo, si se trata de una sanción, pues los hechos son relevantes porque es la conducta o de una responsabilidad, son muy relevantes. En otros no, si son puntos jurídicos, que son, por ejemplo, la interpretación de una norma fiscal, pues los hechos del caso no son relevantes, lo que son relevantes es cómo entendemos la norma fiscal. Entonces depende del litigio, ¿no? Pero bueno, entonces, en los hechos yo voy a narrar los hechos que determinan mi vinculación con el acto reclamado y los hechos en donde va a descansar mi argumentación. Insisto, todo lo que se afirma debe estar probado. Si no lo puedo probar, no sirve de nada que lo afirme. Si yo creo que voy a convencer al tribunal porque lo diga ahí, pues si no lo pruebo, yo soy una persona adulta mayor y entonces, de acuerdo con la ley de las personas adultas mayores, tengo derecho a que me concedan asesoría jurídica en todos los procedimientos. Ok, ¿lo vas a probar? O sea, tienes un acta de nacimiento, la vas a exhibir. Ese es el hecho. Bueno, pues acredítalo con la prueba correspondiente. ¿De acuerdo? Y bueno, cerrado el capítulo de los hechos, perdón, luego hay abogados que te platican una historia que excede los hechos que necesitamos. Es decir, te hacen un conteo de una historia gigantesca donde el litigio ya no tiene que ver con nada de eso, ¿no? Entonces, eso tampoco abona en su favor, lo único que hace es complicar el asunto porque esa historia no tiene conexión con lo que vamos a estudiar en el juicio. Eh, por ejemplo, un asunto en donde se haya afincado un crédito fiscal y nos estén reclamando el embargo de bienes. Pero resulta que el crédito fiscal ya quedó firme. Entonces, toda la historia que me vengas contando sobre el crédito fiscal va a ser absolutamente inconducente si eso no es nuestro acto reclamado. El acto reclamado es la inmovilización de cuentas bancarias, por ejemplo, ¿no? En ejecución de un crédito firme. Entonces, bueno, esa historia es inconducente. Entonces, hay que ponerse muy, muy centrado al confeccionar la demanda y darse cuenta qué es lo que sirve el litigio y qué es lo que no sirve. Luego,
vamos a los conceptos de violación. Y efectivamente ese es el punto quizá más sensible de los conceptos de violación, porque construir un concepto de violación es construir un argumento. Entonces tenemos que tener claro cuál es el derecho violado y por qué está violado, según nosotros. Entonces, ¿cuál es el derecho? Primer paso, tenemos que estudiar los derechos. Es decir, si yo voy a decir que violó el principio de seguridad jurídica, tengo que saber qué es seguridad jurídica. Si yo digo que violó los derechos de la infancia, tengo que conocer cuál es el derecho a la infancia, cuál es su alcance, cuál es su contenido. Si yo digo que violó el principio de irretroactividad establecido en el 14 constitucional, tengo que saber qué significa el principio de no aplicación retroactiva de las leyes o de no retroactividad aplicada a normas. Si yo digo que se violó el derecho al debido proceso, tengo que saber qué es el derecho al debido proceso. Entonces, lo primero en mi demanda es identificar el derecho violado, explicar cuál es el contenido del derecho violado que yo creo que se violó, porque cada derecho tiene diferentes manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, el derecho al debido proceso, pues es el conjunto de formalidades esenciales del procedimiento, que empiezan con el emplazamiento, la posibilidad de ofrecer pruebas, la posibilidad de alegar, el dictado de una resolución congruente, exhaustiva, fundada, motivada. Entonces dices tú, ¿qué parte del debido proceso dices que te están violando? ¿De acuerdo? Entonces, identificar el derecho que están violando. Y luego, ¿por qué se está violando en este caso? La construcción es, identifico el derecho violado y digo, en el caso, y ya digo qué pasó en el caso, qué parte del acto o en qué sentido el acto viola ese derecho. La sugerencia que yo siempre hago es que se haga un resumen muy puntual en la primera parte del concepto de violación. Un resumen de 3, 4 líneas donde yo diga, el acto reclamado viola mi derecho a debido proceso porque la autoridad desechó las pruebas que le ofrecí. Ahí está clarita la idea. Ya sé a dónde va mi concepto de violación. Y entonces después digo, en efecto, el derecho al debido proceso implica que la autoridad te dé una oportunidad de ofrecer pruebas. En el caso concreto, yo ofrecí las pruebas 1, 2, 3, 4 para acreditar tal cual cosa. La autoridad desechó estas pruebas por decir esto. Este razonamiento es indebido por esta razón. Pero yo ya sé de qué me va a hablar el concepto de violación. Esto es muy útil porque a veces los abogados empiezan a explicar y se les olvida qué quieren decir. Y entonces se llevan sorpresas porque no dijeron lo que tenían que decir. Es decir, se pierden en la exposición, sobre todo aquellos que dictan, que no revisan sus demandas después de dictarlas. Entonces, es muy útil tener un principio muy claro de cuál es el argumento que voy a plantear y un cierre que reproduzca ese planteamiento inicial. Es como un argumento circular. Comienzo afirmando que algo ocurrió en mi perjuicio, lo explico y demuestro y concluyo que algo ocurrió en mi perjuicio. Entonces, un concepto de violación es una violación a un derecho. Por cada violación debo hacer un concepto. Mal cuando el abogado repite el primer concepto en el segundo y en el tercero y en el cuarto, porque él cree que está insistiendo en la violación. Lo que está produciendo es que el tribunal junte el primero, el segundo, el tercero y el cuarto y los estudie como si fuera uno. Y lo más probable es que el segundo tenga otra cosa, el tercero tenga otra cosa y el cuarto tenga otra cosa, porque por eso hubo primero, segundo, tercero y cuarto. Si yo en el primero voy a decir una cosa y lo voy a volver a decir en el segundo y en el tercero y en el cuarto, pues no son 4 conceptos de violación, es uno. Entonces, la recomendación es que cada concepto de violación tenga una sola violación, haga esta explicación, tenga fuentes legales y fuentes jurisprudenciales. Fuentes legales son los textos legales de cualquier rango, constitución, leyes generales, federales, locales, ordinarias, reglamento circular, lo que sea. Convenios internacionales, instrumentos, protocolos, opiniones consultivas de la Corte, de la Comisión Interamericana, en fin, y jurisprudenciales de la Suprema Corte, de los plenos de circuito, de los colegiados, de los organismos internacionales que operan los convenios y los instrumentos de derechos humanos. Entonces, un concepto de violación debe tener todo esto. Esa sería la estructura de cada uno de los conceptos de violación. Otra pregunta es el orden de los conceptos de violación y ahí no hay respuestas únicas. El orden depende de cómo el abogado lo quiera plantear, depende de la importancia que le quiera dar a cada concepto,
depende de su formación. Hay abogados que creen que los formales y los procesales deben ir siempre por delante, pero luego se quejan de que les estudien los formales y procesales únicamente y no les estudien los de fondo. Pues ellos se pusieron en ese orden y los tribunales tienden a atender al orden que el abogado plantea. Y finalmente la parte de argumentación. ¿Cómo demuestro la violación? Y esa parte es enormemente relevante. Hay una técnica, bueno, hay digamos, un apoyo, una herramienta que se llama nómina de argumentos, que quiere decir una clasificación de argumentos que encuentran ustedes prácticamente en todos los libros de argumentación, que te dicen qué tipo de argumentos puedes hacer. Y hay un listado, aquí lo traigo algunos, nada más para que sepan qué cantidad de argumentos podemos hacer. Y los abogados nos clavamos con lo que, el literal, ¿no? La norma dice, ese es el argumento que nos gusta, el jurisprudencial, el de la autoridad, porque lo dice la corte y se acabó. Hay argumento, de acuerdo con algunos autores, autoritario, que tiene que ver con la autoridad que le reconocemos, principialista, que tiene que ver con los principios, axiológico, con los valores, doctrinario, con lo que dice la doctrina, científico, con lo que la ciencia demuestra, empírico, con lo que la experiencia y la práctica demuestra, lingüístico, que sí nos gusta mucho, consecuencialista, que tiene que ver con cuáles son las consecuencias de entender algo de cierta manera, genético, que tiene que ver con el origen, lógico, que tiene que ver con la deducción o la inferencia, analógico, la analogía, apagógico, que tiene que ver con llevarlo al extremo de lo absurdo, a contrario sensu, el sistemático, el jerárquico, el argumento económico, que hoy es muy importante, el análisis económico del derecho tiene que ver con esto, la coherencia, la teleología, el sociológico, cómo impacta un argumento en cómo se concibe el derecho en la sociedad, el comparativo, el histórico, el retórico, hasta el religioso, que en algunos litigios es bastante interesante, el conceptual, el pragmático. Si nosotros usáramos al menos 3 argumentos en cada concepto de violación, otra cosa sería nuestro juicio de amparo. Yo les invito a leer, estén ustedes de acuerdo o no con la sentencia de la Suprema Corte sobre el consumo lúdico de la marihuana que estableció jurisprudencia y luego dio lugar a una declaratoria general de inconstitucionalidad de la Ley General de Salud. Lean esa sentencia. Esa sentencia tiene al menos quizá 15 argumentos de diferente tipo. Aprendamos a argumentar. Nos hace falta en cualquier proceso, no solamente en amparo, aprender a argumentar. Es el futuro de los abogados. Y necesitamos practicarlo y no quedarnos con que es que la ley dice. La ley dice, sí, pero eso que dice la ley, pues es lenguaje y el lenguaje se interpreta. Entonces, maestro, bueno, estos son algunos tips sobre los conceptos de violación y los hechos en la demanda de amparo. No, y me parece fenomenal lo que nos acaba de platicar y nos lleva a la reflexión del uso de los argumentos y de cómo hacerlo, por lo cual me gustaría nada más aclarar, bueno, no aclarar, más bien que pudiéramos como resumir en esta parte, porque una de las preguntas que nos escribían mucho era, bueno, ¿realmente funciona el silogismo jurídico? A su consideración, digo, ya con lo que nos planteó se puede ver la respuesta, pero me gustaría como haciendo un resumen de esto. ¿Cómo debería quedar el silogismo jurídico en una demanda de amparo bajo su criterio, maestra? Porque parte, el silogismo es como la base para la hora de argumentar y muchos abogados no se pueden a pensar en los tipos de argumentos que esgrimen, sino en premisa mayor, premisa menor y mi conclusión y ahí va, ¿no? Ahí los voy estructurando con esa primera. ¿Cómo cree que debe ser el silogismo en materia de redacción de concepto de violación de amparo? ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Cómo lo debemos hacer? Si nos pudiera dar alguna recomendación, un tip para estructurarlo mejor, ¿qué nos puede decir? El silogismo es la fórmula, digamos, apretada o resumida de cómo se argumenta. O sea, el silogismo lo que hace es una premisa mayor. La premisa mayor es que dice la Constitución, la ley, el derecho, que esa es nuestra premisa mayor. ¿Cuál es la regla que estamos considerando que está siendo violada? La premisa menor es qué ocurrió en el caso.
Entonces, lo que estamos haciendo es demostrar qué ocurrió en el caso. Y la conclusión es inconstitucional el acto porque se apartó de lo que la Constitución ordenaba. Entonces, el silogismo es la fórmula, digamos, en donde se puede sintetizar el concepto de violación. Por eso decía yo que el primer párrafo tendría que ser el silogismo. El debido proceso implica, premisa mayor, en el ejemplo que les puse, el debido proceso implica que se conceda a las partes la oportunidad de ofrecer pruebas como una fase, como una formalidad esencial del procedimiento. Esa fue la premisa mayor. En el caso, la autoridad responsable no permitió o desechó las pruebas que yo le ofrecí, premisa menor, ¿no? Conclusión, el acto reclamado es inconstitucional por violación al debido proceso. Ese es el silogismo. Lo que le estamos pidiendo es que se demuestre el silogismo. ¿Y cómo voy a demostrarlo? Bueno, la premisa mayor se tiene que demostrar, en este caso, lo que la Constitución dice por debido proceso. La premisa menor es qué ocurrió en el caso, se tiene que demostrar. La conclusión es a la que se llega. Lo que sucede es que esta fórmula no se utiliza de esa manera, digamos, porque como hay que explicar, demostrar y argumentar, pues no solamente es decirlo, hay que desarrollarlo en el concepto de violación. Entonces sí, es un silogismo jurídico, por supuesto, pero hay que demostrarlo. Excelente, magistrada. Pues bueno, ya para ir cerrando esta parte de cómo se redacta la demanda de amparo, pues finalmente, ¿cuáles serían las partes finales para tomar en cuenta en nuestra demanda de amparo, magistrada, para ir cerrando pues esta bonita charla, como decimos nosotros, antes de decirles que tenemos los avisos parroquiales conducentes, ¿no? Claro. Bueno, a ver, lo primero sería, la ley no nos pide que ofrezcamos pruebas con la demanda. La recomendación es que sí lo hagamos. Por varias razones. Primero, porque luego se nos pueden pasar los plazos. Ustedes saben que tenemos plazos especiales para ofrecer ciertas pruebas, que es la pericial, la testimonial y la inspección, y entonces se nos pueden pasar los plazos. Lo segundo es porque el abogado tendría que tener las pruebas o al menos saber qué pruebas va a tener y sería bueno que las fuera exhibiendo o las fuera preparando. Tercero, porque para suspensión es útil tener pruebas. Entonces hay que ofrecer las pruebas en el principal y pedir la compulsa para el cuaderno de suspensión. Entonces mi recomendación es sí ofrecer pruebas, sobre todo las que tengamos al momento de promover la demanda y que puedan ser útiles para la suspensión. Y luego viene el capítulo de suspensión. Les decía yo, hay que identificar qué tipo de suspensión se pretende, si es que se pretende solicitar. Se puede solicitar en el curso del proceso, de manera que no es necesario hacerlo ahora, pero resulta útil muchas veces. ¿Y para qué queremos la suspensión? Recordemos que el tribunal nos puede conceder la suspensión para algo distinto, porque esa es una facultad del tribunal, pero lo ideal es que le digamos para qué la queremos. Y ahí sí se vale otra vez argumentar porque habrá que anticiparse a lo que va a decir la autoridad en el sentido de que no procede la suspensión. Entonces ahí hay nuevamente que argumentar para demostrar que se reúnen los requisitos, específicamente tratándose de orden público e interés social, apariencia del buen derecho, que son conceptos que tenemos que construir en cada caso. Entonces, ahí la argumentación es vital. Y luego, ya para cerrar la demanda, por supuesto, si es una demanda escrita, aparte de los petitorios, que es una fórmula pues, de rigor, no necesaria, pero que se usa, donde pedimos que se tenga por presentada, que se nos reconozca la personalidad, que se señale fecha y hora para la audiencia, que se conceda la suspensión, que se exhiban copias certificadas, que se tengan por autorizadas a las partes, por señalado el domicilio, que se le dé acceso al expediente electrónico, que no se divulguen datos personales, todo lo que ustedes le quieran pedir al tribunal, pues puede ir ahí, ¿no? La firma, que es vital. La firma escrita, si es demanda escrita, la firma electrónica, no tienen idea la cantidad de problemas que tenemos con firma electrónica, en juicios en línea, la firma electrónica de la persona quejosa. Es muy relevante, no se les olvide. Tampoco crean que son intercambiables, es decir, si es juicio en línea, es firma electrónica, no es firma escrita, escaneada, es firma electrónica de la parte quejosa. Si tienen problemas de acceso para subir el documento, hagan los reportes, documenten los reportes y exhiban los reportes para que se pueda considerar si tuvieron alguna dificultad para el envío del documento en la plataforma. Insisto, tenemos muchos casos que se pierden porque no ponen la firma electrónica del quejoso o porque en la demanda no viene la firma escrita.
Y bueno, los anexos, que son muy importantes, las copias que tienen que traer la demanda, en caso de que no sea de aquellos supuestos en que están exentos de exhibir copias, si se trata de una demanda física, escrita, en papel, las copias y los traslados, que son una cuestión importante, muy relevante, los documentos que acrediten la personalidad jurídica y si pueden de una vez los documentos que acrediten el interés jurídico o legítimo, insisto, para que eso sirva para la suspensión. Bueno, creo que esos serían algunos de los detalles, maestro, para la demanda de amparo. No, realmente creo que es un programa fenomenal, creo que estuvo muy bien todos los comentarios que usted nos manifestó, muy puntuales, muy certeros, cargados de mucha experiencia y también de mucha, pues, práctica, que es lo más importante, lo más valioso en este punto de vista. Y estoy seguro que todas las personas que nos están escuchando, pues, acaban de tener, pues, una gran guía de cómo aprender a redactar, y los que ya comienzan a hacerlo, ya lo están haciendo, pulir su técnica, pulir la forma en que hacen las demandas. Creo que eso es lo más valioso. Al final el conocimiento se comparte, se transmite para, pues, obviamente mejorar las circunstancias de vida de toda una población, ¿no? Entonces, realmente gracias, magistrada, porque sabemos que es una mujer siempre con un gran talante, una gran actitud, siempre por compartir su sapiencia, compartir sus conocimientos y sobre todo apoyarnos a todas las generaciones, a todos los jóvenes, para que sigan superándose, para que sigamos aprendiendo y para que sigamos avanzando en este bonito mundo del derecho y de lo profesional. Pues bueno, queridos amigos, déjenme compartirles pues los avisos parroquiales ya para cerrar este gran programa, porque hijo, quisiéramos nosotros hablar todo el día, pero la magistrada también tiene una agenda muy apretada y pues el chiste es que ustedes ahonden en este libro todo este conocimiento, todo este bagaje, decirles que esta obra que están viendo aquí, sí, ahorita mismo enfrente de ustedes, gracias a la maestra Belia Vargas y a Thomson Reuters, se va a donar esta obra a la primera persona que en los comentarios, ¿qué le gustaría, magistrada? Ponga el reto del día de hoy. ¿Qué le gustaría para... Que nos platique el principal problema que tiene al redactar una promoción a un juzgado, no importa que no sea demanda de amparo, cualquiera. Ahí está el reto, agárrenlo como catarsis, saquen algún problema que les haya pasado y la primera persona que lo haga se hace acreedor hasta su domicilio de esta valiosa obra. Pero los demás, por favor, no se me preocupen. Como se los he dicho, también la editorial y la maestra Belia Vargas, gracias a ellos y a la magistrada, van a haber excelentes descuentos muy atractivos, sobre todo para los estudiantes que adquieran la obra directamente con la editorial. Ya saben, pueden llamar por teléfono y solicitarlo con un agente de ventas y demás. Realmente aprovechen. Las obras son siempre un gran aliciente y un gran apoyo para seguir aprendiendo, y más cuando te ofrecen buenos descuentos porque se comprometen a que todo el mundo pueda adquirir estas obras, sobre todo los estudiantes que las necesitamos. Pues no es deleznable que nos acerquemos a las editoriales, sobre todo a Thomson Reuters, y digamos, hey, toquen puerta y mira, yo soy un estudiante, quiero seguir aprendiendo y te lo demuestro, ya que está mi credencial. Por favor, dime qué sorpresas hay para mí. Y nos vamos a llevar muy gratas sorpresas de ello. Pues de verdad, querida magistrada Adriana, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. En serio, siempre es un placer poder escucharle y sabe que este es su casa, este programa es suyo y nos encantará siempre tenerla en subsecuentes episodios. Muchas gracias, magistrada. Gracias a ustedes. Los invito también a visitar el sitio de comercio electrónico de la editorial. Esa tiene muy buenos descuentos, ojalá lo hagan. Y bueno, pues hasta la próxima, con mucho gusto. Gracias a todos. Saludos a la maestra Venegas, por favor. Muchas gracias de su parte, magistrada. Y sí, como le dice la magistrada, aprovechen porque creo que ahorita es el noviembre negro en Thomson Reuters. Entonces creo que hay muchos descuentos también muy atractivos. Les agradecemos a ustedes que nos ven. Por favor, compartan este material, difúndanlo. Ya se dieron cuenta de la importancia que tiene el conocimiento.
Por favor, suscríbase para que si no ha recibido nuestro boletín, lo reciba en cuanto subamos nuevo material y active la campanita. Regálenos un me gusta para seguirnos motivando a realizar estos proyectos. Muchas gracias y hasta la próxima.